Buenos días a todos. Yo quiero iniciar con una reflexión, y es que la migración tiene un rostro humano, ¿no? Y es un rostro humano que tendemos a ocultar en el caso de las políticas públicas, y en un segundo caso es un rostro humano que tenemos que ocultar por temas de protección. Y estoy hablando específicamente de la población solicitante de asilo y refugiada en el país, que huye por temas de violencia, persecución, por diversas razones que vamos a explorar a lo largo de esta presentación. Recuerdo mucho que cuando salí de la licenciatura, algo que me impactó muchísimo fue empezar a trabajar con refugiados, y recuerdo mucho que mi primera entrevista con un refugiado era de alguien de mi misma edad, 21 años, que había huido de Honduras, y que la única diferencia que él y yo teníamos era pues haber estado del otro lado del escritorio. Entonces ese tema pues me ha motivado muchísimo para poder el día de hoy exponer sobre las tendencias y causas del refugio desde una visión cuantitativa, para poder analizar cómo es que esos determinantes del refugio tienen un impacto en la asignación de la condición de refugiados. Mi nombre es Aarón Cortés, yo soy estudiante de la Maestría de Políticas Públicas, también egresado de esta universidad como internacionalista, y pues vamos a platicar un poco sobre el refugio en México. Y bueno, tengo que hacer un disclaimer, se me olvidó que es esto de acá. Tengo que hacer un disclaimer de que todo lo que presente en esta exposición no representa ninguna postura institucional y está bajo la protección de datos personales, así como también de acuerdos de confidencialidad. Requisito de mi trabajo. Entonces, bueno, todos conocemos el contexto de la migración. El refugio en México ha aumentado de manera sustancial, veremos gráficas más adelante. Situaciones en Centroamérica, como países en El Salvador y Guatemala, y la constante crisis en Venezuela han aumentado también las tendencias de ingreso de estas nacionalidades, así como también la creciente exposición de problemas políticos en Haití y en Nicaragua, que ha expuesto a muchas de las personas que hoy en día piden asilo en México. No solamente eso ha generado un escenario difícil para el país, sino que también el cambio de las políticas migratorias en Estados Unidos ha sido muy determinante. El NPP, el Título 42, el CBP-1, todas esas temáticas que hemos abordado a lo largo de esta exposición. Entonces hemos visto esta gráfica hasta el cansancio, que son las solicitudes de asilo en México entre el 2013 y 2023, donde vemos incrementos muy sustanciales a partir de 2017, donde empieza a verse una clara tendencia en aumento de las solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Muy relevante ver en 2021 el crecimiento tan exponencial después de la pandemia, que si nosotros imaginamos un escenario sin la pandemia, podemos ver que quizá la tendencia pues se encontraría más o menos en estos niveles, ¿no? Es algo bastante claro y determinante respecto a cómo es que se vive el crecimiento del asilo en México. Mi investigación se centra en resolver cuáles son las determinantes del otorgamiento de la condición de refugiados en México y cuál es su impacto para la población que lo está solicitando. Y busco determinar la causalidad de estos determinantes en el otorgamiento de la condición de refugiado, a manera de un tratamiento que la población está recibiendo y que desde una visión de políticas públicas podemos medir, podemos cuantificar y podemos determinar si el Estado mexicano está asignando el refugio de manera uniforme o si hay algunos determinantes que están pesando más, aunque la población de solicitantes de asilo cumpla con algunas características que por ley debería de cumplir. Y es así como me remito a la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político, que establece en el artículo 13 3 puntos para poder determinar el refugio de manera legal. De hecho, pues está un poquito más desglosado de este lado. Se ve también muchísimo la influencia de la Declaración de Cartagena, que permite y amplía la definición de refugiados, y es una declaración a la que México y los legisladores mexicanos se han suscrito, y podemos determinar que hay unas características que son inherentes a la población que pueden determinar la asignación de la condición de refugiados en México. La ley establece que la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, grupo social, opinión política o condición de apatridia son motivos por los cuales la población de refugiados podría recibir la condición de refugiados.
Y hay otras que son inherentes al contexto, como lo son, por ejemplo, amenazas a la vida, seguridad o libertad por violencia generalizada, agresión extranjera, un claro ejemplo, por ejemplo, la guerra en Ucrania es un ejemplo de agresión extranjera. Conflictos internos en los países de los que proviene la población, violaciones masivas de derechos humanos y por último también caos en el orden público en general, disturbios respecto al orden público en general. Y es así como a través de varios años de trabajar en el sector humanitario pude trabajar con esta muestra de refugiados, solicitantes de asilo más bien en México, que abarca del 2019 a el 2023. Es una cantidad gigantesca de observaciones, son cerca de 245,000 observaciones, y dentro de las características que podemos determinar de esta población se encuentran la edad de esta población, la fecha de llegada, la fecha en la que fueron registrados, en este caso por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el país de origen, que tenemos una muestra de 113 países que han pedido, personas de esos 113 países han pedido refugio en México, así como también otras características como el sexo, el estatus legal en el momento de registro y la identificación de si son personas LGBT, mujeres en riesgo, personas con problemas de salud o personas que han sido detenidas en México en alguna estación migratoria. Por ejemplo, es interesante ver que pues se cuenta con 6,000 observaciones y muy en particular el tema de la población LGBT, que es muy pequeño con respecto al total de la muestra, pero hay 500 observaciones. Aclaración respecto al tema de protección de datos, yo no tengo acceso a la información de quién es cada persona, es únicamente pues, la observación de lo declarado por ellos al momento del registro. Nada más para que podamos visualizar en el mapa, todos los que están en azul son los países de los que han provenido los solicitantes de asilo en México. 113 países en total, y bueno, no se aprecia mucho la escala, pero principalmente pues provienen de Centroamérica, Venezuela, Haití, y pues son cerca de 7 nacionalidades que de hecho son las que vamos a explorar en esta muestra. También de los no hispanohablantes tenemos un alto índice de personas que hablan criollo haitiano, y también tenemos en un segundo lugar portugués, el inglés, el francés y por último el mixteco. Los otros pues conforman la quinta posición de idiomas de esta muestra. Y hay una variedad que no recuerdo, está aquí en esta parte, hay una variedad de 89 idiomas distintos al español que la población solicitante de asilo tiene en México. Y bueno, comparado con los registros del ACNUR, la muestra contiene, pues es la parte azul, el registro de la Comar es la parte roja, y la parte azul es la muestra que estoy estudiando para poder determinar este impacto que se tiene, ¿no? Entonces, vemos que el año más representativo para esta muestra es el 2021, un año muy crucial porque es el inmediato después de la pandemia. Y pues si lo desglosamos de las 7 nacionalidades y todas las demás, esta es más o menos la proporción que se tiene de la muestra. Es una muestra bastante grande para poder estudiar y determinar la causalidad de estos condicionantes. Muy interesante ver, por ejemplo, aquí en la parte de Honduras, pues es cerca de la mitad de la población total de Honduras que se ha tenido en estos últimos años. Dentro de los principales descubrimientos podemos ver en esta pirámide poblacional que tenemos una feminización de las solicitudes de refugio en México, con unos picos en aquellos rangos de edad un poco más, pues en edad laboral estamos hablando de entre los 30 y 40 años, pero no necesariamente son los rangos de edad en los que pues se encuentra la población más activamente en el sector laboral, ¿no? Y podemos ver las distinciones en algunas muestras que tienen la misma escala, como lo son por ejemplo la población de Honduras y la población proveniente de Haití. Podemos ver que en la población en Haití, estos rangos de edad de los 30 a los 39 años es donde se encuentra la mayor proporción de mujeres. Esta parte es sumamente interesante, ver cómo esta proporción de la muestra es bastante recargada hacia la feminización. Estas otras 3 también tienen distintas escalas, un poquito más uniformes, son un poquito más representativas con la población dentro de los países, y podemos observar pues también un mayor balance en la población venezolana y la población guatemalteca de todos los rangos de edad.
Aquí la población nicaragüense es también bastante muy interesante el poder apreciar cómo, no nada más de los 30 años, sino estamos hablando hasta los 60 años, la proporción de solicitantes mujeres es mucho mayor que en otras de las características de la población. Bueno, aquí con El Salvador, aquí sí podemos ver que el lado de mujeres de los 25 a los 29 años es bastante mayor al resto de la población, y también en el caso de Cuba son entre los 30 y los 39 años, muy similar un poco a la población proveniente de Haití. Los ingresos de los solicitantes de México, bueno, este es un histograma de ingresos de la muestra, entonces podemos ver claras tendencias, como por ejemplo cuando aparece la pandemia del COVID, y también otras tendencias que se van a ir analizando a continuación. Entonces tenemos histogramas por cada una de esas 8 nacionalidades. Podemos identificar en las líneas rojas que se encuentran en todos el impacto que se tiene del COVID y cómo es que disminuye, obviamente, pues, el registro y el ingreso de los solicitantes. En el recuadro podemos ver, por ejemplo, que en esta parte se encuentran las detenciones y devoluciones bajo título 42, y en el caso de Venezuela vemos también aquí una pequeña disminución que, bueno, se tapa un poquito, pero esta línea azul significa la asignación de visas para la población venezolana a partir de febrero de 2022. Entonces, ya ahí podemos empezar a ver algunas de las tendencias que algunos efectos externos está teniendo directamente en la población. Yo quería nada más hacer la observación de la población cubana, que me llamó la atención, no se aprecia si lo vemos así de rápido, pero este periodo, este año 2019, hubo un incremento de los solicitantes de asilo de la muestra de origen cubano, que coincide tal vez con el ingreso del gobierno de López Obrador al poder. Entonces, bueno, es una suposición que después podríamos probar, pero es muy claro que, a diferencia de estas otras nacionalidades, aquí se concentra un ingreso bastante más sostenido de la población. Claro, hay que hacer todavía más investigación. Comparto un poco de las conclusiones preliminares. Existe una tendencia de feminización del asilo en México, que es muy relevante para nosotros poder determinar que la migración y el asilo y el refugio están siendo un poco divergentes respecto a lo que nosotros estamos creyendo, ¿no? Esta parte de creer que la migración de hombres es una migración más irregular, es una migración más económica, y la parte del asilo, la solicitud de asilo, tiende a estar un poco más feminizada. Es algo que tenemos todavía que explorar. Existe también un impacto claro de la pandemia en los ingresos de solicitantes de asilo en el país. Hay que determinar también de qué grado fue ese impacto, y sin embargo, nuevamente las tendencias se retoman poco menos de un año después del inicio de la pandemia. Y también, por supuesto, existen variaciones importantes en el país respecto a los países de origen. Dentro de los avances próximos que se tendrán en esta investigación será la estimación del impacto de esas determinantes para poder calcular a través de regresiones cuál es el impacto de, por ejemplo, ser una mujer haitiana para que se te asigne el asilo en México, o el impacto de ser un hombre salvadoreño para tener esa condición de refugiado. Nuevamente, asignar a la condición de refugiado como un tratamiento dentro de esta población que estamos estudiando. Y bueno, por supuesto también comparar las tendencias para poder generar recomendaciones de políticas públicas en materia de asilo en México. Es muy importante también tener en cuenta que la población de solicitantes de asilo encuentra diversos retos, y que estos años pues tienen nuevas dificultades, hay nuevas políticas, van a haber nuevos gobiernos, entonces muy posiblemente lo que hayamos estudiado hasta este momento cambie de manera radical en cuestión de meses. Entonces, pero bueno, quedará esta investigación para entender cómo es que el asilo y el refugio en México ha tenido transformaciones. Y bueno, con eso finalizo mi ponencia. Muchas gracias.